¿Soy yo la mala por no permitir que mi ex dama de honor sea una dama de honor? Mi prometido, de 33, y yo, de 29, nos casaremos en septiembre del 2026. Nuestros amigos, Sergio, de 34, y Olivia, mujer de 33, se casaron el 25 de mayo. Les pedimos a Sergio y Olivia que fueran nuestro padrino y mi dama de honor. Ambos dijeron que sí. En junio mi dama de honor me llama y dice que ya no puede ser mi dama de honor por algunos problemas de salud. También que debe evitar el estrés y no está segura de poder manejar los preparativos de la boda y sus facturas médicas. Le dije que si aún quería estar incluida o ser dama de honor que me mantuviera al tanto. El 7 de agosto le pedí a mi hermana que fuera mi nueva dama de honor. A finales de agosto me comuniqué con Olivia. Ella respondió, el procedimiento salió bien. Aún estoy esperando los resultados oficiales, pero la enfermera dijo que todo se veía bien, así que soy optimista. Después de eso no escuché nada más y conseguí a mi última dama de honor en septiembre. El 4 de noviembre Sergio y Olivia nos escribieron preguntando si Olivia era una dama de honor. Yo dije, ya tengo a mi cortejo nupcial. Queríamos que te tomaras un descanso por tu salud. Estás más que invitada a todos los eventos para que solo te diviertas y no tengas que preocuparte por planear nada. Respuesta de Olivia, aprecio que consideres mi salud, pero estoy extremadamente herida de que no pudieras simplemente mandarme un mensaje. Ni siquiera sé cómo procesar nuestra relación. Yo nunca te habría hecho esto. Mi prometido dice que los 4 necesitamos reunirnos para hablar de esto. Queríamos hablar en persona. Sergio insiste en hablar por teléfono. Vivimos en el mismo vecindario y pasamos frente a su casa todas las mañanas cuando sacamos al perro a caminar. Finalmente Sergio responde diciendo, ¿no ves lo heridos que Olivia y yo estamos por todo esto? Hemos decidido cortar lazos con ustedes dos. No hemos hablado desde entonces. ¿Soy yo la mala? Como no escuché nada más, completé mi cortejo. Ella explotó porque ya no estaba incluida. Ahora ella y su esposo ya no son nuestros amigos. Comentario 1. Tu mejor amiga está sufriendo problemas médicos, y tú le mandas 2 mensajes en varios meses. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo único que haces? Caminas frente a su casa todos los días y no pasas a dejarle un snack. ¿Un abrazo rápido? ¿Nada? ¿Y esta es tu mejor amiga? No me importa tu boda. Apestas. Eres la mala. Comentario 2. Me parece muy extraño que no hablaras con tu amiga durante meses. Especialmente considerando que sabías que estaba teniendo problemas de salud serios. Eres la mala solo por eso. Comentario 3. Eres la mala. Ya que le dijiste a Olivia que todavía podía ser dama de honor, definitivamente le debías preguntar antes de darle su lugar a alguien más. Especialmente porque Sergio seguía siendo el padrino. Era de esperarse que si él iba a estar en la boda ella también quisiera ser dama de honor, a menos que su salud se lo impidiera. Es totalmente comprensible que Sergio ya no quiera ser padrino si vas a tratar tan mal a Olivia. Ahora arruinaste todo. Sí, ella debió mantenerte al tanto, mejor, pero vamos, no habría sido difícil mandarle un mensaje. Soy yo la mala por negarme a acompañar a un amigo a recoger la pizza, pero luego ir cuando mi amigo cercano decidió ir. Anoche estaba con unos amigos en la casa de alguien. En algún momento pedimos pizza, pero era una promoción para recoger. Cuando llegó el momento de ir, nadie quería ir. Uno de mis amigos dijo que no podía porque se lastimó un músculo en el gimnasio. Otro de mis amigos cercanos dijo que él fue la última vez y que estaba jugando ping pong con otro amigo. Otro amigo y yo fuimos excusadas porque no hagan que las chicas caminen tan tarde en el frío, lol. De todos modos, el amigo al que le tocaba ir, dijo que no iba a ir solo y luego se quejó de que hacía demasiado frío. El amigo con el que soy más cercana finalmente dijo que él iría a recogerla. Yo dije que iría también. No lo pensé mucho. Solo pensé que sería un paseo agradable y no quería que él fuera solo. Más tarde, cuando regresábamos en Uber, la otra chica me dijo que había sido algo salvaje aceptar ir cuando no era a quien iba, y que la vibra estuvo rara. Yo dije que no tenía nada que ver con que no lo hice como un desprecio. Ella dijo que al menos eso es lo que sintió y que desde su perspectiva fue una actitud medio de mala onda. ¿Fui la mala aquí? Comentario 1. O sea, no quieres que tu amigo vaya solo, pero estabas totalmente bien con que afuera solo. Sí,
eres la mala en esta situación. Si yo fuera A, definitivamente no te consideraría amiga después de esto. Comentario 2. Eres la mala, sin duda. Qué insultante para A. Estás bien con que vaya solo, pero cuando es alguien que te cae bien, pobre, no puede ir solo. Imagina lo mal que hiciste sentir a A y que todo el grupo lo notó. Le debes una disculpa. Comentario 3. Todos apestan aquí. No pidan pizza para recoger si todos van a quejarse de ir por ella. También fue bastante de mal gusto anunciar que ibas con tu amigo justo después de que se quejó de ir solo. ¿Soy yo el malo por renunciar a mi tarea de cocinar 2 noches a la semana porque mi hermanita sigue arruinándolo todo y mis padres esperan que empiece de nuevo cada vez? Tengo 16 años, soy hombre y soy el mayor de 4. Tengo 2 hermanos, de 13 y 11, y una hermanita de 8. Mi hermano de 11 tiene trastorno del espectro autista. Va a terapias 2 veces por semana hasta tarde y mis padres siempre han tenido problemas para cocinar esas noches. Antes pedíamos comida. El año pasado mis padres me pidieron que cocinara 2 noches a la semana y ofrecieron quitarme una de mis tareas a cambio. Yo acepté porque en ese momento no me importaba. Hace unos meses mi hermanita empezó a portarse mal y a ser difícil con muchas cosas. Quiere acostarse tarde y hace berrinche cuando no obtiene juguetes nuevos o lo que quiere. Otra cosa es que odia no elegir la cena y empezó a lanzar su comida al piso. Y cuando yo cocino, empezó a tirar cosas al piso mientras cocino o preparo. O escupe en la comida varias veces para obligarme a tirarla. O echa ketchup o mayonesa cuando ya casi termino o cuando llevo rato cocinando. La he detenido varias veces, pero intenta una y otra vez hasta que logra ganar. O empieza a escupir apuntando a la cena. Mis padres nunca le dicen nada y esperan que yo vuelva a empezar cuando ella arruina algo. Se enojaron un par de veces cuando me negué a empezar otra vez cuando ella estropeó la cena justo cuando estaba sirviendo. Mi hermana no me hace caso tampoco. Ella me grita que no puedo detenerla y es muy frustrante. Hablé con mis padres muchas veces y me dijeron que me mantuviera calmado y volviera a hacer la comida cuando fuera necesario. Pero llegué a un punto donde ya no pude más porque quería echarla de la casa cuando actuaba así, y sé que no puedo, solo tiene 8. Pero Dios, es frustrante y es muy berrinchuda. Así que renuncié a cocinar 2 noches por semana y comencé a hacer mi tarea anterior otra vez. Mis padres dijeron que no puedo simplemente renunciar y están peleando conmigo porque creen que cocinar es más importante y que estoy renunciando demasiado fácil. Dijeron que necesitamos comer y que estaba haciendo algo muy bueno para la familia y que soy suficientemente grande para entender el impacto. ¿Soy yo el malo? Comentario 1. Si cocinar es tan importante, ¿por qué no lidian con la saboteadora de la comida? No eres el malo. Comentario 2. Ella es demasiado grande para comportarse así. Tus padres realmente necesitan intervenir y poner consecuencias. Diles que volverás a cocinar cuando corrijan su comportamiento. Comentario 3. La niña está actuando mal y los padres solo la están permitiendo. Ningún chico de 16 debería tener que rehacer la cena cada vez que una niña de 8 hace un berrinche. No eres el malo. ¿Soy yo el malo por presentar los papeles de divorcio después de haber dicho que lo haría? He estado casado un poco más de 5 años. Mi hija Fabiola, mujer de 22, de una relación anterior vive con nosotros mientras termina la escuela. Al inicio de nuestra relación mi esposa y Fabiola se llevaban muy bien. Sin embargo me di cuenta de que mi esposa y yo tenemos puntos de vista muy diferentes sobre la crianza y sobre manejar conflictos. Mi esposa no tiene hijos biológicos y llegó cuando Fabiola ya era adolescente, así que no tuvo que criar del mismo modo que si Fabiola hubiera sido una niña pequeña. Implementamos nuevas tareas, quehaceres y reglas de la casa. Nada importante. También Fabiola tiene un trabajo de medio tiempo mientras estudia y contribuye a los víveres y la renta. Yo acordé apoyarla mientras estuviera en la escuela. Mi esposa tiene trastorno obsesivo-compulsivo y evita el conflicto, lo cual se manifiesta así. Ella se molesta cuando las cosas no se hacen exactamente cuando y como ella piensa que deben hacerse. Por ejemplo, se queja o grita porque Fabiola no descarga el lavavajillas o no saca la basura en ese mismo instante. Pero en lugar de hablar del tema directamente con Fabiola me pide a mí que lo haga,
a pesar de que le he dicho múltiples veces que ella puede y debe hablar con Fabiola. Termino fomentando ese comportamiento al decirle a Fabiola la lista de quejas y ella corrige la mayoría, con algún desliz ocasional, enjuagar y repetir. Pero luego mi esposa empezó a quejarse con cualquiera de sus amigas que la escuchara de que yo no era lo suficientemente estricto con Fabiola y de lo floja y malcriada que es. Muy recientemente descubrí que no solo ha estado básicamente hablando basura de ella y menospreciándola, sino también diciéndole a la gente que soy un padre terrible que crió a una hija mimada. Gritarle en la cara y tratarla como basura no es un plan de crianza. El año pasado llegó a un punto donde ya no aguanté y exploté con todos. Le dije a Fabiola que se organizara y ahorrara para un departamento, pero también le dije a mi esposa que ya había tenido suficiente de cómo hablaba de todos en la casa y cómo los trataba, y que necesitaba manejo de ira o terapia, y que si no estaba dispuesta a hacerlo yo absolutamente presentaría el divorcio. Avancemos hasta hace unos días. Después de la discusión del año pasado mi esposa empezó a no hablar con Fabiola a menos que fuera necesario. La otra noche tuvimos una pelea y mi esposa básicamente admitió que odiaba a Fabiola. Llegó al punto de usar unos cuantos insultos y decir que ella, mi esposa, no asistiría a ninguna reunión familiar o evento festivo en donde estuviera Fabiola porque no quería estar cerca de ella. Como pueden imaginar, yo quedé en shock. Admito que sabía que su relación aún estaba tensa, pero pensé que lo resolverían como adultas, que era lo que les había pedido. En cuanto llegamos a casa subí inmediatamente y imprimí los papeles de divorcio. Le dije a mi esposa que los presentaría esta semana y dejé los formularios para que los firmara. Todas nuestras finanzas y cosas siempre han estado separadas, y aunque mi esposa trabaja a tiempo completo, yo cubro el 99% de los gastos del hogar, así que debería ser un proceso bastante rápido. Esta mañana mi esposa me envió un mensaje diciendo que no quería divorciarse y que pensaba que estaba exagerando. Le recordé que hace un año le dije que si no recibía consejería o aprendía a manejarse mejor, ella piensa que no necesita terapia y que yo simplemente no puedo ver su punto de vista y que eso me hace un padre terrible. Aparentemente, yo presentaría el divorcio. También le recordé que siempre he sido una persona de palabra, así que no sé por qué pensó que no hablaba en serio. Ella me llamó un imbécil y dijo que seguramente lo había planeado todo desde antes. No es cierto, se los prometo, esta es realmente la opción nuclear. Amo a mi esposa pero le dije que básicamente me estaba obligando a elegir entre ella y mi hija y que eso es un movimiento de mierda. Incluso si Fabiola se muda, que planea hacerlo de todas formas, no veo que el problema desaparezca. Gracias si llegaste hasta aquí. Estoy sosteniendo los papeles hasta el viernes para poder hacer el trámite en persona y aún necesito que ella firme una página. Pero antes de destruir mi matrimonio necesito un juicio externo sobre si soy el malo por irme por esta ruta después de haberle advertido que lo haría. Edito, para no tener que repetirlo, Fabiola no se muda por un ultimátum. No la estoy echando. Ella continúa sus estudios en una escuela a 40 minutos y quiere vivir más cerca de la escuela. Comentario 1. No eres el malo. Tu esposa no solo tiene un problema con tu hija, también estaba hablando basura de ti. Ella no se detendrá hasta que cortes todo contacto con tu hija. Necesitas decidir qué quieres, tu hija en tu vida o alguien que parece estar dispuesta a cortar y destruir a quien no le cae bien. Comentario 2. Le dije a mi esposo que iría a terapia con él o presentaría el divorcio en 6 meses. 6 meses después, él no había hecho ni cambiado nada, así que presenté. Entiendo exactamente de dónde vienes, OP, y hasta que ella no cambie radicalmente su actitud y comportamiento hacia Fabiola no tienes opción. No puedes estar casado con alguien que odia a tu hija y que se niega a ir a las mismas reuniones familiares que ella. Lamento que esto esté pasando. Comentario 3. No eres el malo. ¿Tienes qué? ¿Entre 40 y 50 años? Se supone que no irás a la graduación de tu hija, su boda, el nacimiento de su bebé, las fiestas de cumpleaños de tus nietos, ni que tus nietos conozcan a su abuelastra durante los próximos 30 años, ¿todo por tu esposa? Eso no es un matrimonio sano ni una relación familiar sólida. Libérate de ese estrés. ¿Soy yo el malo por admitir que resiento que mi mamá se haya vuelto a casar y haya hecho una familia ensamblada cuando empeoramos económicamente después de su nuevo matrimonio? Tengo 19 años, soy hombre y ya no vivo en casa. Tengo una relación muy difícil con mi mamá,
mujer de 47. Cuando tenía 6 años mi papá murió. Mamá quedó criando a 4 hijos sola. Tengo un hermano mayor y 2 hermanas menores. 18 meses después de que papá murió, mamá se volvió a casar. Su esposo era viudo y tenía 5 hijos de su primer matrimonio y 2 hijastros a los que también criaba. Ni mi mamá ni su esposo tenían mucho cuando se casaron. El esposo de mi mamá tenía problemas con el dinero y con apuestas. Estaba endeudado cuando se casaron y se conocían desde hacía solo 6 meses cuando decidieron formar una familia ensamblada. La deuda impidió que consiguieran una casa más grande, así que terminamos en un lugar de 3 habitaciones donde había un cuarto para niños y uno para niñas. Compartíamos cuartos sin importar si éramos biológicos o hijastros, todo dependía de si eras niño o niña. No había dinero para juguetes o actividades. La comida se manejaba de forma muy estricta. Teníamos 3 comidas pequeñas y sin snacks. Recibíamos almuerzos gratuitos en la escuela, y a mí me molestaban porque no compartía mi comida con uno de los hijastros que era acosado y le arruinaban su almuerzo todos los días. Mi hermano y yo compartíamos cama y mamá siempre se volvía loca porque uno de nosotros no quería compartirla con el hijo menor de su esposo, que tenía pesadillas y ya nos despertaba toda la noche. Mamá decía que yo sería una buena opción porque era bueno con los niños, pero yo no quería dormir con él. Nunca vi a los hijastros como hermanos. Así que era súper raro que me dijeran que compartiera no solo el cuarto sino también la cama con uno de ellos. El esposo de mi mamá trataba de hacer que mi hermano y yo lo ayudáramos con quehaceres y cosas así. Discutíamos casi todos los días porque no queríamos ayudarlo y él no era nuestro papá, y no nos daba pena decírselo. Él trataba de decirnos que hacía mucho por nosotros pero sabíamos de sus problemas de dinero, así que no nos importaban sus sermones. Mamá siempre lloraba porque no aprovechábamos la nueva familia. Odiaba que nos separáramos en grupos de hermanos reales en lugar de mezclarnos todos como una sola familia. Era un gran problema para ella. Y el hecho de que resentíamos compartir cuartos con los hijastros y vivir con tantos niños era algo por lo que nos culpaba a mí y a mi hermano mayor especialmente. Ella dijo una vez que esperaba más de nosotros porque éramos los mayores y debíamos ayudar a que la familia funcionara. Las peleas empeoraron cuando mi hermano y yo empezamos a trabajar medio tiempo y usamos el dinero para comprar cosas solo para nuestras hermanas menores. Nunca comprábamos nada para los hijastros. Ni para mamá ni para su esposo. Una vez mi hermano había ahorrado dinero y el esposo de mamá no podía pagar las cuentas. Querían que mi hermano diera ese dinero y él se negó. Estuvieron gritando por horas. Él se mudó antes de cumplir 18 y se fue a vivir con 2 amigos. Yo lo seguí en cuanto cumplí 18 y ellos me dejaron vivir con ellos. Seguimos en contacto con nuestras hermanas, pero el contacto con mamá es muy limitado y mi hermano no tiene ninguno. Mamá está muy molesta porque simplemente nos fuimos y básicamente cortamos todo contacto. Hablé con ella hace poco y dijo que no entendía cómo habíamos llegado a esto. Dijo que sentía que estaba siendo castigada por enamorarse de nuevo y tratar de darnos una vida mejor. Le dije que en realidad nos dio una vida peor. Mamá dijo que eso no era justo y yo dije que sí lo era. Admití que resentía que se volviera a casar cuando empeoró nuestra vida al casarse con un hombre con más hijos y con deudas que nunca intentó mejorar. Le dije que perder a papá ya era horrible y no necesitábamos más cosas malas. Ella trató de darme una lección sobre cómo el dinero no lo es todo y que podríamos haber tenido una familia más grande si hubiéramos querido aceptarlos, pero que nunca lo hicimos y que estábamos malcriados por pensar que ella debió quedarse soltera para tener más dinero. Simplemente terminé la llamada y luego ignoré sus mensajes diciendo que no tenía ninguna razón válida para juzgarla. ¿Soy yo el malo? Comentario 1. No entiendo cómo funcionaba la lógica en la cabeza de tu mamá. ¿Triplicar la cantidad de niños con un apostador arruinado mejoró sus vidas? No eres el malo. Comentario 2. No eres el malo, pero tu mamá es realmente una mala persona. ¿Quién le hace esto a sus propios hijos y luego se victimiza? ¡Qué persona tan horrible! Comentario 3. No eres el malo. De hecho, contacta a la Administración del Seguro Social. Averigua si recibían beneficios en tu nombre por la muerte de tu padre. Si es así, eso significa que ella cobró por ustedes 4 y ha estado sosteniendo a los otros 6. Eso la haría aún peor de lo que pensabas.
pero explicaría por qué el parásito se quedó con ella. ¿Soy yo la mala por intervenir para hacer cosas de mamá, por mi sobrina porque mi cuñada está discapacitada? Tengo una sobrina, Guadalupe, de 10, que es hija de mi hermano, Cristian, y su esposa, Amelia. Amelia quedó discapacitada cuando Guadalupe tenía 4 años, provocado por una infección, y desde entonces usa mayormente silla de ruedas. Obviamente esto ha sido difícil para su familia. Amelia era el centro del hogar, incluso teniendo un trabajo demandante. Tuvo que dejar su trabajo, lo cual afectó sus finanzas, y ya no puede participar tanto en la escuela y actividades de Guadalupe debido al cansancio y problemas de accesibilidad. Yo ayudo en lo que puedo. La recojo de la escuela. La llevo a práctica de baile. Voy a eventos escolares y Cristian no puede, como acompañar excursiones. Mi esposo y yo incluso llevamos a Guadalupe a Disneyland en verano. Solo hago lo que me piden dentro de mi disponibilidad porque tengo mi propio hijo. Solo lo que puedo hacer para facilitarles la vida y para que Guadalupe no se pierda de cosas. La escuela de Guadalupe está organizando un mercado de Navidad y ella y sus amigas se ofrecieron a encargarse de un puesto, lo que básicamente significa los padres. Ella me pidió formar parte porque Cristian está muy ocupado con el trabajo en esta época. Confirmé con Cristian que así era y él estaba muy entusiasmado porque incluía manualidades y él no tiene tiempo. Él está ayudando construyendo físicamente el puesto. Así que involucré a mi hija y Guadalupe y sus amigas vinieron a mi casa para hacer cosas para el puesto todas juntas. Incluso estamos haciendo disfraces. Pensé que estaba haciendo algo bueno y Guadalupe está muy emocionada. Pero el viernes Amelia me llamó y me gritó. Aparentemente ella nunca estuvo de acuerdo con que yo participara en el puesto. Dijo que con Cristian construyéndolo era suficiente y que yo debía haberme mantenido al margen. Le dije que Guadalupe me pidió participar porque necesitaban adultos el día del evento, pero Amelia dijo que estaba harta de que yo tomara todas las cosas de mamá, y que Guadalupe necesitaba aprender que si sus padres no podían estar, así era la vida, que yo no podía reemplazarla. Le dije que eso parecía injusto con Guadalupe, no permitirle hacer cosas solo porque uno de sus padres no podía estar presente. Ha habido veces en que la he llevado a fiestas que requieren supervisión, como parques de trampolines, o a competencias de baile donde no quería ser la única sin una mujer adulta que la ayudara a cambiarse o arreglarse. Si yo no hacía eso, Guadalupe se lo habría perdido. Amelia dijo que esa era la realidad de Guadalupe y no podía ignorar que Amelia es su madre y que esta es la familia en la que nació, no la mía. Le dije que nunca quise faltarle el respeto pero que ya había hecho un compromiso con Guadalupe y las otras madres, así que haré el puesto, pero después de eso, si ella y Cristian quieren que me aparte, lo haré. Honestamente estoy muy afectada por todo esto. Tengo mi propio hijo, no estoy tratando de ser la mamá de Guadalupe. Solo quiero que se sienta apoyada y que no se pierda cosas. Cristian hace lo mejor que puede pero trabaja horas locas para mantener a Amelia y Guadalupe. Pensé que era bueno que tuvieran una villa de apoyo, ya que la familia de Amelia no vive cerca. Pensé que si Guadalupe acudía a mí era porque estábamos haciendo lo correcto por ella. Me parece injusto que Guadalupe no tenga las mismas experiencias que sus amigas por algo fuera del control de todos. Pero yo no soy su madre, Amelia sí, y si Amelia no tiene problema con que Guadalupe se pierda cosas, tal vez no es asunto mío. Mi mamá cree que Amelia está siendo injusta con Guadalupe al pedir que yo me aparte, pero mi mamá siempre fue del tipo súper involucrada, y sé que hay muchos niños cuyos padres no asisten a todo. Tal vez somos muy insistentes y me pasé de la raya. ¿Soy yo la mala? Edith, la razón por la que la sesión de manualidades fue en mi casa es porque otra niña iba a ser anfitriona, pero su sala era muy pequeña para tantas niñas. Además, esa mamá tiene otro hijo pequeño y le preocupaba supervisar a tantos niños todo el día. Me escribió por privado y preguntó si yo tenía espacio y tiempo para hacerlo, y si lo tenía. El departamento de Amelia y Cristian no tiene un área común lo bastante grande para acomodar la actividad. Y sé lo estresado que está Cristian con las visitas de juego y probablemente no lo habría querido en su casa. Pensé que estaba ayudando a esa mamá al decir que sí. Edith 2, para quienes preguntan por qué no llevo a Amelia. Para llevar a Amelia necesitaría el auto de Cristian, que él necesita para el trabajo. No podemos intercambiar autos porque el mío no sirve para transportar cosas para su trabajo. Así que para que yo lleve a Amelia, Cristian tendría que no estar ocupado, y en ese caso él mismo la llevaría. Cristian sí lleva a Amelia a recitales de baile y actividades deportivas cuando puede. Comentario 1. No eres la mala. Ojalá Amelia se calme y pueda verlo desde tu punto de vista. Tienes que verlo generosamente,
Esto es parte de ser discapacitada. No se trata de ti. Se trata de su dolor por la vida que pudo haber tenido y esperaba tener antes de la enfermedad. Ella ahora siente que no puede ser una buena madre para su hija y siente que tú le estás superando con su propia hija. No se trata de ti, se trata de su impotencia y su duelo. Deja que se enfríe todo y luego intenta acercarte desde un lugar de apoyo. Comentario 2. Amelia probablemente se molestó porque algo como hacer manualidades es algo en lo que ella sí podría haber participado, pero ahora ni siquiera tiene la oportunidad. Ella no debió gritarte, pero tal vez intenta incluirla en lo que sí pueda participar, aunque necesiten otro adulto para supervisar. Comentario 3. No eres la mala en mi opinión. Amelia está insegura por no poder estar tan involucrada como quisiera, y eso es entendible, pero hacer que su hija se pierda cosas cuando no es necesario es egoísta. Piensa en la niña. Si fuera yo, querría lo mejor para mi hija, aunque eso significara dejar que mi familia o la de mi esposo se hicieran cargo de algunas actividades. Estaría agradecida de que quieran ayudar. Soy yo la mala por no sentir remordimiento por mis acciones como adolescente hacia la esposa de mi papá que aterrorizó a la casa según mis abuelos. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años después de muchos problemas de salud tras el nacimiento de mi hermana menor. Ella ahora tiene 20. Mi papá nos fue dejando con familiares suyos durante unos años después de la muerte de mamá, pero rechazó cualquier ayuda de la familia de mamá, porque sabía que ellos ofrecerían adoptarnos, y lo hicieron. Él quería ser el papá divertido. Su familia no tuvo problema en ayudarnos por un tiempo, pero cuando se cansaron él encontró una mujer para casarse y la dejó a ella encargarse de nosotras. Durante todo esto él limitaba nuestro contacto con la familia de mamá, y como él sí los dejaba vernos muy ocasionalmente, ellos no tenían caso para obtener derechos de visita. Apenas podíamos verlos una vez al año y a él no le gustaba ni siquiera que yo hablara con ellos por teléfono. Tenía 10 años cuando él se volvió a casar. Solo la conocía desde hacía un par de meses antes de casarse. Él la mudó con nosotros 2 semanas antes de la boda, que fue cuando nos dejó a mi hermana y a mí al cuidado de ella. Ella nos dijo a mí y a mi hermana, que tenía 3, que ella era nuestra nueva mamá y que nos cuidaría ahora. Yo me enojé y le grité que ella no era mi mamá. Ella dijo que no tenía que sentirme así ahora, pero que eventualmente vería que ella era nuestra nueva mamá y que yo no podía evitarlo. Le grité más y me fui furiosa. Ese fue el inicio de que yo la odiara por insistir en ser mi nueva mamá. Ella intentaba tocarme todo el tiempo y yo me enojaba y le gritaba y le apartaba las manos muchas veces. Siempre intentaba abrazarme porque decía que era una señal de que estábamos formando un vínculo. Tuvimos más peleas cuando cumplí 12 y me negaba a reconocerla cuando intentaba hablarme o abrazarme. A ella le enfurecía y a mí me enfurecía que no me dejara en paz y siempre dijera que no debía ignorar a mi mamá. Mi papá se mantenía totalmente fuera de esto. Seguía siendo el papá Disneylandia y de tiempo divertido. Aparecía para llevarnos a lugares, pero para cualquier crianza real o apoyo no estaba y cuando yo buscaba apoyo en él solo decía, habla con tu mamá. Yo le contaba a mi hermana sobre nuestra verdadera mamá y la esposa de mi papá lo odiaba. Decía que era mi intento de alejar a mi hermana de ella y peleábamos por eso. Ella siempre decía que era una falta de respeto hacia ella como nuestra mamá ahora. Eso llevó a más peleas y debo haber deseado su muerte cientos de veces desde los 15 hasta los 17, cuando las cosas se volvieron realmente tensas y conflictivas. Eventualmente me fui y me mudé con mis abuelos maternos. Tenía 17, ni siquiera estaba en mi último año de secundaria, pero era miserable y mi hermana claramente amaba a la esposa de mi papá y la aceptaba como su mamá, así que sentía que no tenía razón para quedarme. Mi hermana estaba en medio, queriéndonos a ambas, y yo simplemente no podía estar más cerca de esa mujer. Creo que estábamos llegando al punto donde una pelea se hubiera vuelto física. No he visto ni hablado con mi papá o esa mujer desde entonces. La relación con mi hermana fue extremadamente limitada hasta hace un par de años. No somos muy cercanas, y las diferencias entre nosotras son enormes, no solo por los 7 años de diferencia, sino por toda la historia familiar. Ella está totalmente desconectada de la familia de mamá y yo no soporto a la mujer que ella llama mamá. Pero tenemos una relación. Mis abuelos paternos decían que entendían mis sentimientos y que me apoyaban. Hasta que me comprometí. Entonces comenzaron a mencionar la reconciliación. Y cuando envié las invitaciones de Save the Date, hace unas semanas y no incluía a mi papá o a su esposa, me preguntaron directamente por qué no había intentado disculparme con ella y por qué no mostraba remordimiento por mis acciones de adolescente. Dijeron que mi hostilidad la aterrorizó y que la puse en una posición terrible como la mamá de la casa.
Les pregunté de dónde venía todo eso después de años de apoyarme y dijeron que creían que apoyarme como adolescente y adulta joven me llevaría a ver que estaba equivocada. Dijeron que esperaban que sintiera remordimiento por no haber aceptado la oportunidad de tener una segunda mamá y por tratarla peor que a una criminal solo por intentar ser la mamá que ya no tenía. Dijeron que mi odio hacia la mujer que estaba dispuesta a criarnos era exageradamente alto y supusieron que por la terapia que he llevado vería mi error. Les dije que nunca asumiría la culpa cuando esa mujer insistió en ser mi nueva mamá, cuando no lo era. Les dije que ellos también estaban equivocados por eso de la nueva mamá. Dije que no se reemplaza a un padre cuando muere. Ellos dijeron que no reemplazar, sino agregar a alguien para llenar el espacio faltante. Yo dije que eso solo aplica cuando eres muy pequeño, como mi hermana. Les dije que yo tengo una mamá y que aunque esté muerta y no haya terminado de criarme, ella es la única mujer que tendría ese título, y que insistir en compartir ese título jamás iba a hacer que yo quisiera a esa mujer. Ellos dijeron que no creían que eso fuera un crimen, lo suficientemente grande para ser tratada como yo la traté. Dijeron que lo único malo que veían era que ella intentó forzar el contacto físico, pero que yo fui demasiado dura al apartarle las manos. Les dije que no estaba de acuerdo y ellos se decepcionaron. Me dijeron que no podían entenderme. Dijeron que una buena persona debería ser capaz de ver lo mal que estuve y sentir remordimiento. ¿Soy yo la mala? Comentario 1. Así que te culpan a ti, pero no ven cómo ese pedazo de basura de padre alejó a la familia de tu mamá y eliminó el recuerdo de ella para tu hermana. Claro, culpen a la inocente porque cómo se atreven a culpar a su familia. Las acciones tienen consecuencias. Tú no querías una nueva mamá. Esta situación es ridícula. Definitivamente no eres la mala. Comentario 2. Dile a tus abuelos. Estoy decepcionada de ustedes por creer que su hijo fue un buen padre. Fracaso como padre, como esposo y como ser humano. En vez de criar a sus hijos permitió que una desconocida nos criara. Ustedes debieron intervenir. Y corta contacto con ellos y con cualquiera que piense que tu papá hizo lo correcto. Comentario 3. Tus abuelos fallaron en criar a su hijo, que nunca crió a sus propios hijos y los dejó en manos de la primera mujer que quiso jugar a ser mamá. Y ahora te culpan a ti. No. Ellos debieron enseñarle decencia. Debieron defenderte. Debieron protegerte. No merecen tu respeto. Tú merecías una infancia mucho mejor. Concéntrate en ti. No eres la mala. ¿Soy yo la mala por negarme a que mi exesposo y sus otros hijos vengan a celebrar Navidad conmigo y con mis hijos? Mi exesposo y yo llevamos divorciados un poco más de 5 años. Nuestro divorcio fue extremadamente difícil para mí y para nuestros hijos, actualmente de 11 y 9 años, porque no terminamos en buenos términos. En el momento en que pedí el divorcio acababa de enterarme de que él me había estado engañando durante varios años y que se estaba haciendo pruebas de ADN para 6 posibles hijos que podría haber tenido durante nuestro matrimonio. Mi exesposo usó todas las excusas del mundo por lo que hizo e intentó convencerme varias veces de quedarme, pero yo no lo acepté y terminé el matrimonio tan pronto supe lo que estaba haciendo. 5 de esos 6 posibles hijos resultaron ser suyos y él intentó involucrarme en conversaciones con sus madres. Le dije que nada de eso tenía que ver conmigo. Nunca he hablado con esas mujeres y tampoco he hablado con esos niños. Pero eso no es todo respecto a sus hijos. Resultó que él ya sabía de otros 2 hijos biológicos suyos que nacieron durante nuestro matrimonio. Esos 2 terminaron viviendo con él un año después de nuestro divorcio y su madre no parece estar presente. Él ha tenido 5 hijos más además de esos, y 2 de ellos también viven con él a tiempo completo. De los otros no sé si los veo o no. Solo sé que existen. Él ve a nuestros hijos un fin de semana al mes y no es muy involucrado. Lo único que hace es llamarme e intentar hacer planes para que pasemos tiempo juntos como una familia y yo siempre lo detengo y le recuerdo que ya no somos una familia. Él nunca quiere hablar o ver solo a los niños. Siempre intenta incluirme a mí en eso. A pesar del rencor entre nosotros, me mantuve en términos razonables con sus padres y ellos ven a los niños. Mis hijos aman a sus abuelos. Pero ahora estamos teniendo problemas porque ellos creen que sería mejor para los niños que ambas partes nos reuniéramos en Navidad y que yo recibiera en mi casa a mi exesposo y a sus hijos, los que sea que tenga ese día, y que funcionemos como una familia que está ahí para apoyarse. Les dije que eso no iba a pasar y que no iba a fingir que él o esos otros hijos suyos son mi familia. Ellos me dijeron que no debería guardar tanto rencor hacia él y hacia los niños y que como madre debería querer que mis hijos conozcan a sus hermanos, sean completos o medios hermanos.
Me ofrecieron comprar el pavo como una muestra de ayuda para que funcionara. Aún así dije que no y quisieron más razones, y yo les dije que no tenía que darles ninguna razón y que mi respuesta era la misma. En verdad, toda esta idea me parece horrible. Odio a mi ex y pasar todo el día con él frente a nuestros hijos podría cargar a los niños injustamente con mis sentimientos. Ellos no necesitan ver ninguno de los problemas entre nosotros. Tenerlo a él y a sus hijos en mi casa también significaría comprar regalos para sus hijos, lo cual no es algo que quiera agregar a mi lista. No tengo nada que ver con esos niños. Sin mencionar que los que viven con él no tienen relación con sus madres y cualquier oportunidad que él tenga para mentirles y decirles que yo seré su nueva mamá, quiero evitarla. Él ya trata de hacernos ver como una familia, así que eso me preocupa. Nunca podría ser maternal ni tener una relación familiar con sus otros hijos. Eso nunca va a pasar. ¿Mi negativa a hacer esto me convierte en la mala? Pregunto porque sé que siempre decimos que pongamos a los niños primero y creo que esta es la forma de hacerlo para que no vean ni escuchen los problemas entre su padre y yo. Creo que esta es la mejor manera de no darles falsas esperanzas también, si es que las tienen, de que volvamos a ser una familia. Comentario 1. Si el padre o los abuelos quieren tener a toda la familia de niños junta en Navidad, deben organizarlo y recibirlos ellos. No una de las madres. Comentario 2. Absolutamente no eres la mala. Todos están completamente locos por siquiera sugerirlo. Comentario 3. No eres la mala. Dios mío, tus suegros parecen delirantes. Solo quieren que tú recibas a todos en Navidad y te encargues de los niños. Si estoy contando bien, él tiene ¿qué? ¿14 hijos en total? Ojalá el regalo de Navidad para él este año sea una vasectomía. ¿Soy yo el malo por decirle a mis amigos y familiares que estoy quebrado cuando necesitan dinero? Yo, de 50, tuve varias situaciones en mis 20 donde amigos y familiares me pedían prestado dinero. Ellos nunca lo pagaban o tenía que presionarlos muchísimo para que lo devolvieran. El problema es que todos sabían que yo ganaba buen dinero, y sabían que yo era alguien que ahorraba por costumbre. Así que cuando tenían problemas económicos, venían a mí como si fuera un cajero automático. Ellos decían, vamos, hombre, sé que tienes el dinero. Luego venía la historia triste seguida de, te lo pago cuando consiga. Así que abrí una nueva cuenta bancaria. Solo puse $20 en ahorros, el mínimo requerido por ese banco. Luego ponía suficiente en la cuenta de cheques para pagar cuentas, comida y lo gastaba ese mismo día, así que esa cuenta quedaba solo con unos pocos dólares. Cuando la gente venía a pedirme dinero yo decía, lo siento, me gustaría ayudarte pero ahora estoy corto de dinero. Ellos decían que era mentira y yo iniciaba sesión en esa cuenta y se las mostraba. Ellos se iban todos desanimados. Después de unos años de esto, la gente empezó a preguntar qué había pasado con mi dinero. Obviamente no iba a decirles la verdad, ahorros, cuentas de inversión, inversiones. Así que decía, cerveza, o table dance, o casino. Y no solo me creyeron, porque eso es lo que ellos hacían, sino que para la década de 2010 me regañaban por desperdiciar mi dinero. En los 2010 me casé y le conté la situación a mi esposa. A ella le pareció gracioso. De cualquier forma, mi hermana vino por Halloween e hizo un comentario sobre lo feliz que estaba de que yo hubiera aprendido a ser más responsable con el dinero. Mi esposa empezó a reírse y reveló todo. Mi hermana me confrontó y confirmé que era verdad. Luego le dije que ya no tenía 20 años y que si me pedía dinero la respuesta sería, no. Ella le contó al resto de la familia. Algunos piensan que es gracioso, pero otros piensan que soy un tacaño y un imbécil. Algunos me han preguntado cuánto dinero tengo, y les digo, no es asunto tuyo. Entonces, ¿soy yo el malo? Comentario 1. No eres el malo, pero tu hermana sí lo es por contarle a todos. Comentario 2. Ahora Elope también sabe que no debe contarle secretos familiares a su esposa. Comentario 3. No eres el malo. Es gracioso cuántos aprendieron a sobrevivir sin tu ayuda. ¿Soy yo la mala por probar qué tan preparado está mi esposo para nuestro bebé? Hola, estoy embarazada de mi primer hijo y tiendo a exagerar con los hipotéticos. He estado tratando de controlar ese comportamiento porque ya estamos bastante estresados sin agregar mis, ¿qué pasaría si?, irracionales.
Una preocupación que tengo es dejar a nuestro bebé en el asiento trasero del coche. Quizás estoy más ansiosa porque la hija de mi compañera de trabajo casi muere por haber sido dejada en el coche durante el calor del verano hace unos años. Una de las primeras cosas que le pedí a mi esposo fue que revisara el asiento trasero cada vez que saliera del coche para que pudiéramos hacer de ello un hábito. Él entendió por qué lo pedía y estuvo de acuerdo inmediatamente. Hace un mes estábamos buscando un móvil que trajimos de la casa de mi mamá. Destrozamos la casa buscándolo durante días y pensamos que lo habíamos dejado olvidado allá. Usando el coche de mi esposo encontré el móvil, no escondido ni cubierto, sino justo donde lo dejamos en el asiento central. Se lo mencioné a mi esposo, quien no pareció alarmado, y se lo tomó a risa como si fuera cerebro de embarazada. Le dije que había estado en el asiento trasero todo este tiempo y que no lo había notado. Él dijo que era solo decoración y que no lo registró como algo importante, incluso aunque lo estuvimos buscando por días. Le recordé lo importante que era que revisara el asiento trasero cada vez que saliera del coche, pero la sensación de que no estaba revisando realmente se quedó conmigo durante otra semana antes de que decidiera ponerlo a prueba. Tomé un post-it rosa brillante y escribí una nota pidiéndole que me mandara un mensaje cuando la viera y la pegué en el asiento trasero justo en su línea de visión. Después de otra semana sin mensajes y sin reconocimiento, le pregunté si realmente estaba revisando el asiento todos los días. Él juró que sí, así que le pregunté por qué nunca respondió a mi nota. Su respuesta fue, ¿qué nota? Entré en pánico. Grité sobre lo importante que era revisar el asiento trasero cada vez que estábamos en el coche, especialmente porque ambos tenemos TAA y cuando algo no está a la vista, está fuera de la mente. Él dijo que yo estaba siendo loca e irracional y que solo estaba inventando pruebas para hacerlo fallar. Esto se convirtió en una pelea. Él admitió que no había estado revisando el asiento todos los días como le pedí y dijo que la idea de olvidar a un bebé en el coche era ridícula y que nunca nos pasaría. Yo mencioné que todos los veranos hay noticias de bebés que mueren porque sus padres los dejaron en un coche caliente. Él dijo que esos padres eran irresponsables y que jamás nos pasaría. Le pregunté si pensaba que mi compañera de trabajo era una de esas personas irresponsables. Él no respondió y pidió dejar el tema hasta calmarnos. Estuve de acuerdo, pero aún no lo hemos retomado. Desde entonces, cada vez que hablamos del bebé, él pregunta si creo que eso es otra forma en la que, accidentalmente, matará al bebé. Mi esposo no es una persona pasivo-agresiva y estoy empezando a darme cuenta de lo herido que está por todo esto. Quiero intentar explicarle de forma calmada cómo me siento y lo importante que es para mí, pero con su comportamiento últimamente empiezo a preguntarme si él tiene razón y si soy yo la mala. Comentario 1. ¿Eres la mala? Sugiero buscar un terapeuta antes de que el bebé nazca. Parece que estás teniendo mucha ansiedad, lo cual podría volverse un problema más severo después del parto. Es importante recordar a tu bebé en el asiento trasero. Si crees que tú o él tendrán ese problema, coloca tus zapatos junto al asiento del bebé antes de ir a algún lugar. No lo olvidarás si sales del coche sin zapatos. Lo recordarás muy rápido. Comentario 2. Para las mujeres, poner la cartera en el asiento trasero junto al bebé ayuda a recordarlo. Para los hombres, una mochila o maletín también funciona. Comentario 3. Eres la mala. Estás siendo irracional y loca. Sí, tu compañera de trabajo es irresponsable por olvidar a su bebé, y cada vez que le pides a tu esposo que revise el asiento trasero por un bebé imaginario, estás implicando que él también es irresponsable.